Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un vídeo que te interesa porque vamos a hablar de la carta anual de este gran inversor Terry Smith y que comenta que la gestión pasiva puede traer graves problemas al mercado. Además comenta sus últimos movimientos durante este año, algunos muy recientes, nuevas adquisiciones también comenta. Repasaremos cuáles son, comentaremos el hundimiento de Novo Nordisk, la situación de índices del IBEX, del DAX, del Dow Jones, del S&P500, del Nasdaq, del Bitcoin, pautas estadísticas muy llamativas que se acaban de activar en el mercado para el S&P500, así que poneros como bolsistas de éxito y empezamos. Estas son las vías de contacto que recordaré al final del vídeo. Vamos ya al tema de hoy. En la carta anual de Terry Smith, de Fan Smith, comentaba este auge de la gestión pasiva, ¿no? La gestión pasiva es poder invertir a través de fondos índices o ETFs y replicar lo que hace el mercado, ¿no? Y ese dinero, cada vez más dinero va a ese tipo de inversión y en detrimento compitiendo con la gestión activa, la que hace Terry Smith. Curioso que hable mal de un poco la competencia, ¿no? Y que hacen otros grandes inversores. Es verdad que Terry Smith con éxito y hasta ahora está siendo capaz de batir la rentabilidad de los índices, lo cual tiene muchísimo mérito, ¿no? Y por eso Terry Smith es el tercer vídeo que le hacemos ya en este canal y es una referencia sin duda como uno de los mejores gestores de Europa. Bueno, incluía esta diapositiva y comentaba un poco la crítica de que como están ganando mucho tamaño las grandes compañías, cada vez el mercado está más concentrado. Y comenta que hay riesgo y que luego si vienen caídas y los inversores se ponen nerviosos, puede haber una salida muy grande de dinero y eso provocaría caídas sobre todo en esas compañías grandes, ¿no? Yo no creo que sea del todo así. Yo creo que si viene una caída del mercado, probablemente va a caer todo. Algunas van a caer más que otras, pues porque puedan estar sobrevaloradas, ¿no? Él comenta que hay una retroalimentación, ¿no? Y que cuando va entrando dinero en la gestión pasiva, eso hace que los valores que más pesan, pues todavía suban más. Yo no estoy muy de acuerdo con esta reflexión, pero vamos a ir un poco al tema, ¿no? Traigo varias diapositivas que no son de Terry Smith, que yo creo que pueden explicar un poco o ayudar a esta reflexión que hace Terry Smith en la carta. Luego iremos a ver sus posiciones. Y esta es la primera. Aquí podéis ver que ha ido cambiando la composición sectorial, pero ha cambiado la composición sectorial porque también ha cambiado nuestra vida. Hacemos mucho más uso de la tecnología. Estamos en un mercado o en una economía más volcada en servicios y menos en manufactura. Podéis ver aquí cómo se ha mantenido, incluso bajado ligeramente el sector de consumo staples, consumer staples, que es consumo defensivo, en comparación, que es alucinante, a las tres grandes del mercado que ya pesan más que todo el sector de consumer staples. En este caso, Apple, Nvidia, Microsoft y Amazon. Y las cuatro, bueno, Amazon aún no, pero casi. Las otras tres ya han superado el montante total del sector de consumo defensivo, ¿no? Entonces es muy llamativo. Estamos en el nivel más bajo de peso de consumo defensivo desde el año 92. Pesa ahora un 5,4%. Y es menos que tres de las cuatro compañías que comento aquí y Amazon está cerca de hacer también el sorpaso. Ha evolucionado y va a seguir evolucionando. Y es normal. Y por eso yo soy un crítico del buy and hold, de comprar y mantener para siempre. Porque eso es buy and hold. No os hagáis películas. No, yo buy and hold, pero cada 2 años vendo, cada año vendo. No. Eso es hacer gestión activa, eso es hacer lo que hago yo. Vale, entonces eso no lo critico, porque yo lo que comento es que tú no puedes casarte con una compañía para siempre, porque las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren, y una compañía puede ir a peor. De hecho, aquí se ve claro cómo han evolucionado. Es verdad que algunas siguen siendo muy buenas, pero aquí podemos ver cómo las 10 más grandes del mercado en 1980 no se parecen nada a las más grandes del 2024. No encuentras ni una. Es verdad que luego a partir del año 90, 95, 2000 ya empieza a aparecer alguna, ¿no? Como Microsoft, Johnson & Johnson. Empiezan a aparecer algunas compañías que se han mantenido entre las grandes durante un par de décadas. Pero esto cambia muy habitualmente. Ya veis, 1980, de estas 10 grandes no hay ninguna que ahora esté entre las 10 más grandes. El mercado es algo vivo y va cambiando. Yo por eso digo que lo que deberías de hacer es monitorizar tus posiciones, no decir, compro esta acción y no la voy a vender nunca. De hecho, Buffett tampoco es lo que hace. No, David, pero American Express, Coca-Cola, vale, sí, pero no es lo que hace en general. Lo he hecho con unas pocas compañías, las que son maravillosas, y ha decidido que no merece la pena venderlo, o Charlie Munger con Costco, ¿no? Pero en general, pues muchas compañías van a ir a peor. Algunas de las que tú tienes ahora en cartera, pues lo inteligente es que cuando te den señal de venta siguiendo un sistema, las vendas. Obviamente, si no tienes ningún sistema, pues claro, ahí vienen un poco los problemas. Y aquí, esta estadística, me gusta mucho, esta infografía, mejor dicho, es de Empirical Research y es bastante reciente, es de hace solo unos meses.
Porque hay quien dice, no, David, está la bolsa carísima porque el PER está muy alto, que no digo que no esté alto, y no digo que no pueda estar incluso sobrevalorada la bolsa en algún momento, pero lo que yo vengo peleando 15 años es que en absoluto era una burbuja. Y sigo ahí peleando porque los mismos que llevan 15 años siguen ahora diciendo lo mismo. Entonces, a ver si puedo poco a poco abrir los ojos o al menos mostrar mi punto de vista, pero basado en datos. Por ejemplo, reflexionaba sobre esto el gran Jeremy Siegel en su libro Stocks for a Long Run, que las empresas quizás son mejores que antes y que quizá por eso merecen un múltiplo algo más alto. Claro, el algo no es infinito, todo tiene un punto, ¿no? Pero creo que esta estadística es brutal. Podemos ver el margen free cash flow medio por década, desde 1952, de las 10 compañías más grandes, que acabamos de ver antes otro gráfico de las 10 más grandes, cómo evolucionó durante las décadas. Esta parte de antes, de 1950, pues resulta que las 10 más grandes en el 50 tenían margen negativo. Resulta que en los 60 también. En los 70 tenían un margen en torno al 6%. En los 80 en torno al 7%. En los 90 en torno al 11%. En los 2000 en torno al 15%, en los 2010, en esa década, en torno al 22%. Y resulta que en la década en la que estamos ahora, las 10 más grandes del mercado tienen ese margen free cash flow en torno al 27%. Y claro, la pregunta que yo me hago, ¿no merecen más valoración? Te lo dejo ahí en el aire. Si quieres, comparte este vídeo con tus permavers favoritos. A lo mejor les viene bien, sobre todo a sus seguidores, ¿no? Ha mejorado mucho el margen de este tipo de compañías, ¿no? Aquí abajo veis el margen del SP500, el margen neto. Es otra imagen en la que podemos ver también que es que el margen ha subido, hay una tendencia alcista. No, David, pero ahora se va a volver a tumbar y viene el crack del 29. Pues a lo mejor viene una recesión brutal y los márgenes se hunden. Pero la realidad, los datos hasta ahora, es que han ido aumentando. Y sin perder el hilo, vamos a ver los resultados que ha tenido Fan Smith con ese gran inversor, Terry Smith, que es un inversor de empresas de calidad, le gustan compañías que tienen mucha calidad, y se fijan varios criterios para sostener si una compañía es de calidad. En los márgenes de la compañía, en el ROCE, que lo traíamos la semana pasada para hablar de la fórmula mágica de Joel Greenwald, espero que hayas visto ese vídeo. Si no, tienes deberes hoy dobles para ver. Aquí podemos ver los resultados que ha tenido este grandísimo inversor. Y es verdad que ahora no pasa su mejor racha. Lleva 4 años que el mercado le está superando, el SP500. De ahí pues el excusarse con que quizá la gestión pasiva está un poco sobrevalorada y él en cambio tiene compañías que están más baratas. Bueno, es un poco justificaciones. Y aquí podemos ver que ha conseguido un 14,8 anualizado desde su inicio, que son 15 años, es una rentabilidad muy buena, mientras que las acciones, su benchmark ha hecho un 12,1 o el IA Global Sector un 9,3, porque hablaba también de la inteligencia artificial y de que quizá se parece a las .com, ¿no? De que hay realidad, pero que se está calentando demasiado. Es un poco el punto de vista de Terry Smith. ¿Qué movimientos ha hecho este último año? Algunos son muy recientes, porque algunos no están recogidos en Dataroma. Es una web que llevo muchos años comentando donde podéis ver los movimientos de los grandes inversores, pero que tiene, por un lado, un decalaje en tiempo, hay un delay, puede ser de hace 2 meses o 3 meses el movimiento, se actualiza de manera trimestral, y luego además, como os dije, esa web no tiene en cuenta los movimientos de acciones europeas, ¿vale? Por ejemplo, pues no te podrías haber enterado que Fan Smith ha tenido Diageo desde el principio y que las acaba de vender ahora, ¿vale? Durante este año. También ha vendido McCormick y Apple. Tú entras ahora en Dataroma y todavía figura McCormick y Apple, pero él ya las ha vendido. Por eso lo explican en la carta, ¿no? Es bueno también leer la carta anual y te puedes enterar de movimientos que ha hecho Terry Smith. Y ha comprado 2 compañías, Atlas Copco y Texas Instruments. Esta ya aparecía en Dataroma. Pero claro, volvemos a lo mismo, Atlas Copco es sueca, con lo cual tampoco va a aparecer en Dataroma. ¿Qué es Atlas Copco? Es una empresa industrial sueca que fabrica compresores, equipos de vacío, herramientas eléctricas y neumáticas, que tiene, dice, 3 características que le gustan: que externaliza gran parte de la fabricación, que está muy descentralizado y que la participación de control está en manos de un vehículo familiar. Es una compañía familiar europea, así que esos son los puntos fuertes de esta compañía que vamos a analizar ahora en breve. Pero antes comentaros que tenéis disponible el informe Bolsajal 2025 y además pues ahí tenéis oportunidades en acciones españolas, europeas, americanas, objetivos alcistas muy ambiciosos activados en algunas de ellas, también análisis de índices, de criptodivisas, de alguna materia prima, muy completo, son más de 60 páginas. ¿Y cómo conseguirlo? Pues tienes 3 maneras de lograrlo: adquiriendo el informe completo, pagándolo 299 euros, o consiguiéndolo gratis apuntándote al curso Bolsa General
si quieres formarte es una muy buena oportunidad y te ahorras ahí un 33% de precio, o también suscribiéndote al completísimo servicio Centro de Traders de Bolsa General, al menos durante 6 meses, y ahí tendrías también de regalo el informe Bolsajal 2025. Te dejo toda la información ahí arriba a la derecha. No pierdas las oportunidades del informe Bolsajal 2025. Y te pregunto, ¿crees que hay una burbuja en la gestión pasiva después de lo que acabamos de comentar, un poco de cómo hemos evolucionado los márgenes? Es verdad que estamos a un PER elevado, 25 veces SP, en Nasdaq más aún, y las 7 magníficas más todavía, pero es verdad que porque son compañías de más calidad que la media y que el beneficio se ha disparado en estas compañías, ¿no? Esto ya lo hemos comentado en otros vídeos, no me quiero repetir. Y vamos a analizar esa adquisición que ha hecho Cerry Smith, en este caso Atlas Copco. A nivel de ingresos podemos ver que tuvo el bache de 2017, que cae un 15%, en el 2020, año de la crisis sanitaria, que cae un 3%. Pero en general la evolución es buena, ha sido capaz de doblar los ingresos en 7-8 años, y a nivel de beneficio neto, pues también hay un buen crecimiento. Es verdad que también hay 2 años que no crece en beneficio, 2019 y 2020 por motivos obvios, y en 2019 cae un 13%. Pero el resto de años crece, además el resto de años ha crecido a doble dígito, lo cual está bastante bien. Incluso estos últimos 12 meses parece que sigue creciendo. Las expectativas de cara al próximo año son de seguir creciendo, son buenas. Y es una compañía que podríamos decir que no diluye al accionista, mantiene más o menos el número de acciones en circulación con una dilución mínima. Sería mejor que recomprara, pero bueno, al menos no diluye a los accionistas. Es una compañía que es del sector industrial, por lo tanto tiene cierta ciclicidad, hay que tenerlo en cuenta. Normalmente industrias cíclicas son más volátiles y en las recesiones sufren más. Pero dentro del sector industrial también hay compañías muy potentes, ¿no? Y muy interesantes. Esta es una bastante interesante, Atlas Copco. Como podemos ver, tiene un ROE muy alto, 29%. Ya sabéis que si una compañía mantiene márgenes altos, ROEs altos, normalmente estamos ante una compañía que tiene ventajas competitivas, foso defensivo, y un PER actual de 28,5 veces. Es un PER bastante exigente, de hecho está por encima de su media histórica, y un PER forward de 27,6, lo que significa que se espera que vaya a crecer el año que viene o este próximo año, ¿no? Pero no es un crecimiento tampoco muy grande, y también en PER forward está por encima de su media histórica. No parece que esté muy barata, ¿no? Aunque Cerry Smith suele cumplir ese refrán de que es mejor, ¿no? Este es el refrán de Warren Buffett, que es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa normalita a un precio maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues es una compañía interesante. Vamos a ver el gráfico del Atlas Copco a través de Pro Real Time, y bueno, aquí podemos ver que es un título que está fuerte, está relativamente cerca de máximos. Además, rompiendo la media 200, aquí hay una mejora técnica importante. Primer soporte en las 167,45 coronas, y tendría resistencias en 199,35 coronas, o en los máximos donde hizo un pequeño doble techo en 206,40 coronas. Desde ahí pues vino una corrección y parece que está intentando dejar esa caída atrás. Muy importante obviamente el mínimo anterior de la tendencia, 136,40 coronas. Si quieres aprender a analizar compañías, saber diferenciar una empresa buena de una mala, qué buscar, cuáles son los ratios principales, si quieres conocer los 3 estados financieros, el estado de flujo de efectivo, el balance, la cuenta de resultados, y sobre todo a saber qué compañías comprar y cuáles están baratas, aprende y apúntate al curso de introducción al Value Investing de Bolsa General. Te dejo toda la información ahí arriba a la derecha. ¿Has hecho ya el curso de Value Investing? Bueno, ¿y cómo fue la semana en Wall Street? Podemos ver que hubo de todo, pero ha habido mucho verde esta semana. Buena semana en Estados Unidos, que empezó regular pero terminó muy bien. Aquí podéis ver que no todo subió. Muy mala semana para Eli Lilly, también para Novo Nordisk. Eli Lilly cayó más de un 9%. Apple cayó casi un 3%, Intuit cayó un 3 y pico, Target también cayó un 5%, algún rojo hay por aquí, Meta no subió esta semana, UNETG Group, seguros de salud, cayó, algunas del sector de salud han sufrido, no es un sector que esté brillando ahora mucho, miedo al secretario de Sanidad de Trump, y aquí podéis ver que ha habido mucho verde, prácticamente todo lo demás, ¿no? Muy bien el sector financiero, que ha empezado con muy buenos resultados, la temporada de resultados de Wall Street, y bien también aquí podéis ver varias compañías del sector de software o de semiconductores. El viernes solo cerró en negativo el sector de salud, que ya digo que no está muy en forma, tiene mal momentum, en algún momento mejorará, que hay compañías de bastante calidad dentro del sector. Y en la semana, pues ya veis que subió todo, menos también de nuevo el sector salud, que cerró prácticamente plano. Y hemos tenido un movimiento muy importante en la encuesta de sentimiento de inversor AAI, que solemos ver todas las semanas, y que fue el preludio del rebote en Estados Unidos. Porque el jueves se publicó con datos del miércoles, que no recogían todavía ese rebote, y podemos ver que, claro,
hemos rebotado desde niveles de pesimismo. Fijaos que el número de alcistas ya estaba solo en el 25%, ahora seguramente ya sería más, si hicieran la encuesta hoy. 34% suben también los neutrales y suben mucho también los bajistas, más del 40%. Veníamos de cierta complacencia y es que hemos llegado no a pánico, pero sí a mucho miedo ya, niveles de miedo bastante altos. De hecho, os voy a traer ahora unas estadísticas muy interesantes sobre este indicador que sigo desde hace años y que por eso lo sigo, porque hay bastante correlación entre el sentimiento y lo que hace luego el S&P. Aquí podéis ver qué pasa cuando hay un exceso de optimismo o de pesimismo. Lo calculan con desviaciones típicas y podemos ver aquí que cuando se produce una desviación típica por encima en cuanto a optimismo, cuando estamos en estas zonas de aquí, ¿vale? ¿Qué resultado hay 3 meses después? Cuando hay mucho optimismo, el resultado no es muy bueno. Es subir solo el 1,89%. Sin embargo, si tú compras cuando hay pesimismo, cuando hay más de un 10% de bajistas respecto a los alcistas, cuando pasa lo que está pasando ahora, resulta que la rentabilidad a 3 meses vista, 3 meses después, es una brutalidad, más del 4% en solo 3 meses. También un año después, la rentabilidad es positiva. En este caso os traigo esta estadística en la que podéis ver, esta es de Chart of the Day, y la anterior es de sentimiento desde American Association of Individual Investors y de Morningstar Direct. Y aquí podéis ver esta que, como decía, es de Chart of the Day, y podemos ver qué pasa según el porcentaje de alcistas. Ahora estábamos aquí entre el 20 y el 30, en el 25%. Bueno, pues la rentabilidad del S&P 500 un año vista, con datos desde 1987 hasta, creo que es 2022, cuando esto ocurre, podemos ver que la rentabilidad del S&P un año después de media es un 14%. O sea, desde los mínimos del miércoles, 14% un año después. Si aún hubiera más pesimismo y llegáramos a bajar de menos del 20% de alcistas, esto llega casi al 20% de rentabilidad un año después de media. Sin embargo, cuando hay más de un 60% de alcistas, ojo a este dato, la rentabilidad del S&P un año después es negativa. Fijaos si es o no importante tener en cuenta el sentimiento y por eso os lo traigo y por eso hacemos tanto hincapié y analizamos esto muy a fondo en el centro de traders. Y hacemos un seguimiento muy avanzado con market timing. El sentimiento de inversión es parte de herramientas que puedes usar de market timing. Y os presento el sistema CD de acciones que hasta el jueves obtenía esta rentabilidad, 18,17% anual desde el año 2008, muy buenos números obviamente, brutal, y encima con menos riesgo. Aquí podéis ver los drawdowns y hasta ahora podéis ver que los drawdowns suelen ser menores en el sistema CD de acciones algorítmico de bolsa general que en el caso del mercado que en el S&P, sobre todo cuando el S&P cae muy fuerte como fue el 2008. En caídas menores pues a lo mejor no, pero es un sistema que va a protegerse si vienen caídas muy duras. ¿Por qué? Porque antes va a quedarse en liquidez, no porque adivine el futuro. Y como veis, pues tiene meses negativos y algún año también negativo, como pasó en el año 2008, que cerró en negativo, aunque solo un 8,4 frente a un menos 50 o así que tuvo el índice. En el 2011 perdió un 7,7 y también perdió en el 2022 un 20%. Pero aún así, con muchos meses de caída y algún año de caída, la rentabilidad media pues es tremenda, un 18,17 anual, que es bastante más que la obtenida por el S&P 500. Tienes este sistema y muchos más sistemas algorítmicos disponibles en el centro de traders de Bolsa General. Tienes también todo esto, lo dejas en pausa y lo lees, pues ahora tengo que avanzar ya, que hay mucho contenido que os quiero compartir, y tenéis la opción de aprovechar el centro de traders, unirte ahí, donde también tienes mi cartera publicada a tiempo real, además con posibles descuentos. Si contratas anual tienes descuento, sí o sí, y si nunca has sido cliente también tienes la opción de un descuento trimestral, 20% menos de precio. Te dejo toda la información para apuntarte, únete al centro de traders de Bolsa General, únete a los ganadores, ahí arriba a la derecha. Y estos son los valores que han marcado máximos históricos, esta semana ha habido unos cuantos más, algunos de los que han marcado máximos en Bolsa Americana. Están ordenados por tamaño, JP Morgan, American Express, Morgan Stanley, Goldman Sachs, ya veis que varias financieras porque han empezado bien esa temporada de resultados los bancos, Arista Networks, Boston Scientific, Heber Nova, Bank of New York Mellon, Howmet Aerospace, Entergy, Kellanova, Viking, Equitable, Ares Capital, Credo Technologies, Antero Midstream o Geo. Te pregunto, ¿llevas alguna acción en subida libre? Te lo hay abajo en comentarios. Y esta es una estadística interesante que también pues te tiene que hacer reflexionar sobre cómo cambian las cosas. Porque a veces analizamos datos, los comparamos a los años 30,
o a los años 40 y claro, hay que también dar un pasito más, ¿no? Porque no todo es igual. Podemos ver en esta estadística de Investment Strategy Group, Bloomberg y Enver, que es el organismo que es el que marca cuándo o no empieza una recesión en Estados Unidos, podemos ver que ahora las recesiones duran menos que antes. Desde 1992, aquí tenéis cómo pues dura mucho menos tiempo, el 8% del tiempo ahora, frente a un 19% en recesión en el pasado, antes de 1992. ¿Y por qué se produce esto? Por un lado, los bancos centrales actúan de manera mucho más firme, tienen más herramientas, pero por otro lado, además, lo que comentaba antes, estamos ahora en un tipo de economía mucho más volcada en el sector servicios y suele tardar menos en salir de una recesión, mientras que el sector manufacturero tienes que invertir muchísimo capital para hacerlo funcionar y las crisis sufría mucho y tardaba luego en arrancar. Con lo cual tenemos una economía que funciona de manera muy diferente al pasado. Eso no significa que sea ajena a las crisis, que van a volver a venir, pero duran normalmente menos tiempo. Y aquí podemos ver que esta semana hubo dato del IPC. El IPC nos sorprendió porque subió, como se esperaba, está ya en el 2,89%, pero sí sorprendió a la baja, y por eso al mercado le gustó mucho, la caída de la inflación core, que baja al 3,25%, baja más de lo que se esperaba, y bueno, pues eso da un poco de alas y de tranquilidad al mercado. Este gráfico es por cortesía de Charlie Vilello, y nos vamos ya a las pautas, esta de Ryan Detrick de hace algunas semanas, y que ya os la traje en el pasado, porque es lo que ocurre con el S&P 500 cuando se bajan tipos de interés. La Fed bajó tipos, que ahora va a tener una pausa, y la última vez que bajó tipos, el S&P 500 estaba a menos del 2% de máximos históricos, y esto es positivo. Ya os la traje, creo que fue en septiembre del año pasado, y os dije que un año después, cuando se bajan tipos, estando el índice cerca de máximos, un año después de media el S&P está un 14% por encima, con un dato de 100% de las veces positivo, desde 1980. Siempre ha subido el S&P cuando se bajan tipos a menos del 2% de máximos históricos, y ha vuelto a ocurrir en la última baja de tipos, si os lo quería recordar. Y esta, para los que invertís en small caps, es muy interesante, porque es sobre el Russell 2000. ¿Qué ocurre cuando el Russell 2000 se pone por debajo de la media 200 sesiones tras haber estado más de un año por encima de la media? Eso acaba de ocurrir también. ¿Y qué ocurre un mes después, 3 meses después o un año después? Y aquí podéis ver que desde 1994 ha ocurrido 6 veces, esta es la sexta. ¿Qué ha pasado las otras 5? Es verdad que no son muchos datos, pero cada vez que ha pasado podemos ver que un mes después de media sube el 1,70%, aunque hay datos mixtos, 3 buenos y 2 malos. 3 meses después también datos mixtos, 3 buenos y 2 malos, subida del 2,55% de media, y un año después todos los datos positivos, siempre ha subido, y subida media del 14,79%, así que pues no parece malo lo que acaba de ocurrir a nivel técnico con el Russell 2000. Y en el S&P 500 podemos ver que cuando sube, en este caso analizamos el ROC, de 2 años, es decir, cuando sube en 2 años más del 45%, las rentabilidades del índice no suelen ser muy positivas. De media, un año después, caída del 3%, 2 años después, de media, caídas del 3%. Esto ha pasado recientemente, es verdad que es una caída media, que en cambio hay años muy positivos y estamos cogiendo desde 1899. Entonces ahí la Gran Depresión hace mucho daño en la estadística. Por ejemplo, con este dato de aquí fue terrible. Aquí también tienes otra caída muy dura y aquí tenemos varias caídas también duras. Si arrancáramos la estadística desde 1950, los datos ya no serían negativos. De hecho, desde 1995 los datos son muy buenos. O sea que ya sabéis que a mí me gusta ver las estadísticas de manera real, tal y como son, y no orientarlas hacia un sitio que yo quiera ver. Entonces, sí, pero no. O sea, ha sido negativo en la historia, pero últimamente no lo está siendo. Esto que acabamos de ver, ¿no? Que el mercado venga de subir tan fuerte. Y gracias a todos, porque ya somos más de 79.000 en YouTube. No te olvides suscribirte al canal, campanita para no perderte ni un vídeo. Déjame un like, comparte el vídeo con amigos y familiares y en redes sociales, y déjame un comentario para ayudarnos a que el algoritmo no nos castigue demasiado. Esta semana hay nuevas empresas que presentan resultados importantes. 3M o Netflix el martes, el miércoles Procter & Gamble o Johnson & Johnson, jueves General Electric Aerospace, Texas Instruments o el Evans Health, y el viernes American Express, por ejemplo. Somos más de 6.000 en Telegram, donde compartiré como siempre, como hago todas las semanas, las diapositivas que vemos en el vídeo del domingo. Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado, atendiendo a circunstancias personales de alumnos, espectadores, directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material y información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos, directos o consultorios de radio haga de esta información. Comentar además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera en directos, radios o en estos vídeos. Conocer este hecho por posibles
posibles conflictos de intereses, tenéis toda la información en bolsajal/reglamento delegado y el enlace en la descripción del vídeo. Cuidado también con las cuentas bots que andan por todas las redes sociales haciéndose pasar por mí o por la empresa, en Twitter, Facebook, Telegram, etcétera. Así que mucho cuidado con ellos. Aseguraros de seguir las redes oficiales de Bolsa General, por ejemplo las de Teclan las tenéis en la descripción del vídeo. Y vamos a ver lo que pasó con Novo Nordisk esta semana, que ha sido unos valores que bajó esta semana de manera muy fuerte, y es que Estados Unidos incluyó a Ozempic y a Wegovy en la lista de medicamentos con negociación de precios de Medicare, o sea que le van a apretar ahí en los precios a Novo Nordisk. Por otro lado, hay miedo a los aranceles de Trump, porque Trump está ahí con esa negociación de que quiere comprar Groenlandia y pertenece a Dinamarca, que casualmente es el país donde está Novo Nordisk, entonces puede apretar también por ahí. Además, Novo Nordisk presentó su estudio Step Up con semaglutide, reportó pérdida de peso del 20,7%, pero parece que eso no satisfació al mercado. Y eso se une a que su rival Eli Lilly pronosticó ventas inferiores a lo que se esperaba, con lo cual el sector está un poco de capa caída y en especial Novo Nordisk, que se le han juntado muchas cosas, ¿no? Pero creo que la principal causa aún no la he explicado. Venía de estar muy cara. En los máximos de este año 2024 reciente andaba por un PER cercano a 50 veces. Excesivo a pesar de que es una compañía de muchísima calidad. Entonces lo que hemos tenido ahora es una contracción del múltiplo. Ahora sí que empieza a ser una compañía más interesante a vigilar. Técnicamente podemos ver que ha corregido ya más allá del 50% FIBO de toda la subida vertical que había hecho. Siempre acaba llegando la corrección a niveles FIBO. Vamos a ver si pronto hace algún suelo. De momento en tendencia bajista, acaba de marcar mínimos del año. Tiene primera resistencia en las $89,10, también resistencia en el último hueco bajista en $103,44 o en los $112,52 junto a la media de 200 sesiones que pasa por $115. Así que bueno, compañía de mucha calidad que ha caído fuerte y que ahora pues vamos a esperar a ver si en algún momento genera algún suelo. Es una compañía que además lleva a Fan Smith en cartera, así que hoy teníamos que hablar de ella. Coméntame también en comentarios qué te parece Novo Nordisk. IBEX 35, bueno, vemos que está en tendencia alcista, ha rebotado bien desde el soporte horizontal y desde la media 200, ese soporte clave, el primero que tiene de corto plazo, 11.295, luego tendría la zona de 11.000 por ser 61,8 de la subida o los 10.298. Y como resistencias 11.973 y los 12.153, que serían máximos históricos si incluimos dividendos. El DAX, imparable, nuevos máximos históricos en subida libre, es un índice que hablaban pestes los analistas, y bueno, el tiempo es el único juez que existe. Como veis, en subida libre, potentísima subida, primer soporte en los 19.649, en la media 200 que pasa por 19.200, en los 18.812 o en los 17.024 puntos. El DAX acercándose a los gigantescos objetivos marcados en nuestro centro de traders. Dow Jones, también tendencia alcista, reaccionando desde la media 200 sesiones al TIC. Ya decíamos que era la primera zona de soporte. Bueno, pues de momento ha funcionado. Es verdad que está un poco más débil que otros índices. Fijaos el DAX cómo está en comparación al Dow. Y aquí, bueno, tenemos resistencia en los máximos de la historia, 45.073, donde hizo un pequeño doble techo. Primer soporte, como decía, la media que pasa por 42.000. También en los 39.993, 38.499, 38.000 o 37.611. SP500 tendencia alcista, primer soporte en la media que pasa por 5.700 y resistencias en los 6.040 y en los máximos históricos en 6.100 puntos. Además de la media 200 tiene soportes en los 5.402, en los 5.119 o en los 4.953 puntos. El SP amagó la pérdida de un primer soporte pero sin perder la media 200 y rápidamente se giró al alza. Y en el caso del Nasdaq 100 a punto de romper el canal bajista de consolidación, sería positivo superarlo, tiene una primera resistencia en los 21.703 o en máximos de toda la historia en 22.133. Recordemos que el Nasdaq tiene ambiciosos objetivos alcistas pendientes, veremos si los cumple como los anteriores. Si soporte pasa la media por 20.200, también en los 18.400, en los 17.435 o en los 16.973 puntos. Bitcoin ha hecho una jugarreta de corto plazo que ha sido anular un doble suelo perdiendo en intradía un soporte horizontal para recuperarlo rápidamente dejando una vela doji libélula y una pauta de martillo, que esto normalmente apunta a rebote, a subidas. Mucha recuperación desde esos mínimos, de esa pauta de martillo, y veremos si es capaz de romper los máximos de la historia, con lo que activaría un gran objetivo alcista de superar 108.345. Muy fuerte el Bitcoin y obviamente nos ha dejado una zona de soporte clave. Es muy importante que no pierda este nivel, si no las cosas se pueden complicar a corto o medio plazo, que son los 89.230 marcados por esa sesión de menos a más. Soporte en la media que pasa por 83.600, niveles FIBO de la última subida, o también soporte
en niveles de 66.797 dólares. Y Ethereum está subiendo bastante menos, encima se ha llevado un jarro de agua fría porque ha lanzado una criptodivisa Donald Trump y lo ha hecho con Solana. Y bueno, aquí podemos ver que resistencia tienen 3.744 y sobre todo en la zona de 4.100, que es una zona de resistencia horizontal. Soporte la media, que ha funcionado muy bien. Aquí sí que ha hecho los deberes el Ethereum cumpliendo el doble techo que marcábamos, objetivo cumplido, tras cumplirlo apoyo en la media y tiene resistencia en 3.744. Así que en resumen, anula un doble suelo el Bitcoin y cumplió el doble techo Ethereum. Y en ambos casos apoyo en soportes, en el caso de Ethereum en la media 200. Lupa hacia arriba, bolsista de éxito, si has llegado hasta el final, o pónmelo en texto y ahí a los lados te dejo más vídeos para que sigas aprendiendo y mejorando en tus inversiones. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.